El siguiente tema que está correlacionado y esto sí y es fundamental, es algo importante, que es realmente el driver del mercado. Recuerda que el driver más importante son los reportes corporativos, los números de las empresas, pero evidentemente el entorno macroeconómico, el entorno de la economía del país, pues beneficia y se ve beneficiado de la misma forma por todas las empresas. Entonces es importante ver cómo van los números de Estados Unidos en este caso, que es donde nosotros tenemos la gestión de los activos, para ver si realmente la situación está en riesgo o más bien si la situación está mejor de lo que mucha gente lo espera, y qué expectativas podríamos tener de este entorno. Vean, el crecimiento económico para Estados Unidos para este 2021 se espera del 7%, en el orden del 6.5 y 7%. Ya hemos comentado que ese crecimiento es brutal, porque es el país más grande, la economía más grande del mundo, y pues esas tasas del 7% son tasas de crecimiento que normalmente presentaba un país emergente como lo es China. Es un rebote brutal, un rebote muy importante. Ahora, con todo este rollo de la inflación y que pueda obligar a la Reserva Federal a subir la tasa de interés previo a lo esperado, Jerome Powell ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que la inflación se podría mantener elevada durante los próximos meses, pero que va a disminuir cuando se resuelvan los cuellos de botella. ¿A qué se refiere él? Se refiere pues imagínense que la economía se cerró el año pasado, se cerró por este tema del COVID. No hubo un daño coyuntural en la economía, no hubo un daño estructural o un daño económico financiero, como por ejemplo cuando fue lo de los bancos en el 2009. Obedeció a todo este tema sanitario. No, simplemente se paró la economía, se dejó de producir. Evidentemente, pues los minoristas empiezan a reducir todo su stock, ¿no? Los fabricantes empiezan a reducir todo su producto, pero cuando se vuelve a abrir la economía y la gente ahora tiene incluso más dinero por producto de todos estos incentivos y todos estos apoyos que les ha dado el gobierno, pues salen a gastar, entonces salen a consumir, y el minorista, el retail, no tiene el suficiente inventario, pues por supuesto que va a generar esos cuellos de botella de los que habla Jerome Powell, y todo eso genera inflación. Pero como él bien dice, y como también el presidente Biden comentó el día de ayer, esa inflación es temporal y es algo natural que también ahorita vamos a ver en los ciclos o en una serie de patrones que hemos visto a lo largo de los años en cuanto a la inflación y la economía de Estados Unidos. Después de que suben los precios fuertemente en un corto plazo, tienden a estabilizarse, porque solamente es este efecto de la reactivación. Y un caso que vemos acá, pues es lo que hemos analizado de la madera. La madera tuvo un incremento exponencial en el año, subió brutalmente. Más adelante en el análisis técnico lo vamos a analizar, pero después de ese incremento tan fuerte, pues ya se ha venido ajustando más del 50%. Entonces ahí está el efecto propio que está denotando el presidente Biden y Jerome Powell de la Fed. Vean, como les comentaba, esta crisis del 2020 no fue producto de un problema estructural o económico o financiero, sino más bien un tema sanitario de salud, y por lo mismo la duración fue muy corta. De hecho es la recesión más corta en toda la historia de Estados Unidos. 2 meses duró la recesión por el COVID. Y vean, en promedio, históricamente desde 1945, las recesiones han durado 10 meses. Posterior a la caída o a la depresión, viene una expansión económica, y esa expansión o ese ciclo en promedio ha durado 64 meses. Ahorita, pues bueno, evidentemente es la variable que queremos despejar, ¿no? Queremos saber qué tanto puede durar. Y para ello, vean las expectativas de crecimiento cómo están. Vean, el Global Fund Manager de Bank of America se sitúa en el 91%. 91%, que es el dato más alto respecto a las expectativas de crecimiento económico para Estados Unidos.
Y quiero que vean que el último dato que fue similar al que estamos actualmente fue posterior a la crisis del 2000. Cuando reventó la burbuja de las .com, el mercado se cayó y la economía pues también tuvo una recesión. Y posterior a eso, por el 2001, por 2002, empezaron a surgir estos indicadores adelantados a la economía, donde pronosticaban o esperaban que el crecimiento pues fuera a la alza, tal como está pasando ahorita. Y ahorita vamos a analizar, o sea, en resumen, lo que pasó después del 2000 fue, después de una caída, vino un periodo nuevamente de prosperidad, un periodo de alzas en la economía. Y lo que ha buscado después de la caída y el cierre económico por la pandemia del año pasado, lo que han buscado todas las autoridades financieras y monetarias en el mundo, pues han buscado que los precios suban. Eso es lo que han buscado. Hemos comentado en reiteradas ocasiones que lo que no quiere el gobierno, básicamente, o los bancos centrales, es que la inflación caiga, que los precios bajen, que haya deflación, porque es un efecto importante que el propio Japón, vean, todavía tiene inflación negativa, todavía tiene deflación, y con ello viene combatiendo desde los 90s. Entonces, quieren una economía fuerte donde los precios suban, la inflación suba, pero que esté controlada. Y por supuesto la de Estados Unidos ahorita en el 5.4, pues es más del doble de lo que el Banco Central tiene como propósito, como objetivo, que es el 2%. Sin embargo, pues por lo que ya hemos comentado, no le preocupa porque es temporal. Y vean, para poder ver ese efecto o esos patrones de la temporalidad de la inflación disparada, y cómo puede ser un indicio de que la economía va a mejorar o va a entrar en una alza o en una tendencia alcista. Vean, esto es la gráfica del Producto Interno Bruto, el crecimiento del PIB de Estados Unidos, el crecimiento anual contra la inflación de ese mismo país desde 1980. Vean cómo el azul es el PIB y el rojo es la inflación. En ocasiones el PIB está arriba de la inflación y en ocasiones la inflación está arriba del PIB. Pero quiero que vean estos círculos, vean, comenzando con la parte de los 90s. Estados Unidos en los 90s tuvo un crecimiento económico impresionante, o sea, toda la década de los 90 fue de auge económico para Estados Unidos. Después de la crisis por los 80s, pues empezó a tomar medidas similares a lo que está pasando ahorita. Las condiciones macroeconómicas empezaron a mejorar y propias de Estados Unidos, lo cual hizo que la inflación se disparara y que llegara más allá del objetivo del banco también. Vean, la inflación se disparó pues, a un nivel similar al actual, 5.4%, aquí fue. Y la economía todavía seguía abajo. Vean, en el 91 decreció 0.10% la economía. Sin embargo, después rebotó en V y la economía empezó a surgir. Y la inflación, ¿qué pasó? Pasó justo el efecto que dice Powell. Empezó a desacelerarse, después de una subida fuerte empezó a bajar y a estabilizarse, y ya el crecimiento económico se sostuvo. Entonces, y todos los 90s se recuerdan como un periodo de prosperidad económica o un boom económico para Estados Unidos. Y lo mismo pasó en el 2000, después de la crisis de las .com, viene la crisis, viene la caída, y después vean, lo primero que rebota es la inflación. Vean la inflación hasta dónde llegó. La economía todavía estaba hasta abajo, menos 2,5% había decrecido el Producto Interno Bruto. Rebota el Producto Interno Bruto y la inflación se estabiliza, y después el PIB empieza a crecer y empieza a expandirse la economía. Y ahorita, ¿qué es lo que pasó? Nuevamente se cae la economía, rebota primero la inflación, se sale aparentemente de control, más 5.5%. Y ahorita ya empezamos a ver cómo la economía rebotó en el primer trimestre, en el segundo trimestre ha rebotado de manera muy importante. ¿Qué es lo que se esperaría basados en este patrón? Pues bueno, que lo que dice el presidente de la FED, que la inflación se estabilice y la economía siga creciendo. Y podemos estar actualmente en el inicio de un nuevo ciclo expansivo económico en Estados Unidos, en un boom económico para Estados Unidos. La otra variable que le preocupaba al mercado es la tasa de interés, pero la tasa de interés, ya en reiteradas ocasiones lo ha dicho Jerome Powell también, no es un tema que vaya a pasar en el corto plazo. Vean, las probabilidades de que suba la tasa de interés la Fed en el 2021, cero. No hay ninguna probabilidad de que la suba. 2022, solamente ya para
para finales de 2022 pudiese tener alguna probabilidad de que las vayan a subir en un rango de 0.25 a 0.50%. Vean aquí en la gráfica de puntos, 2022 todavía se espera en niveles similares a los actuales. Hasta 2023 es que se espera que la tasa de interés la empiecen a subir entre 0.5 y 0.75%. Por lo tanto, eso no va a pasar ahorita, a pesar de lo que ya se está viendo el efecto de la inflación.